1 de la tarde, 2 minutos 49 segundos, y aquí estamos nuevamente en el plato del día, en un momento muy esperado por todos nosotros, primero porque es un lujo y un privilegio poder alarlo a que se siente con nosotros cuando ha recogido información del mundo legal, de lo que está pasando en nuestras cortes, y viene con noticia fresca. Estamos hablando de Jonan González, nuestro querido compañero, reportero, doctor en los temas de justicia, que nos acompaña, y tenemos la dicha de que esta vez no sea vía telefónica y que esté con nosotros. Y de que Alba se fue. Y de que que lo va a dejar hablar. ¿Cómo estás? Tú tenías, el viernes estabas molesto, o digamos, tenías una denuncia porque no se permitieron las cámaras. Oye. ¿Qué fue lo que pasó y dónde? Bueno, precisamente iniciar primero con el día de hoy, que hay que decirle a la población, acaba la jueza Keila Pérez, precisamente del cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, de variar la medida de coerción al ex director administrativo de la Procuraduría General de la República, Jonathan Rodríguez Inver. Tenía arresto domiciliario, ya va a su casa con una garantía económica de 5 millones de pesos, presentación periódica. Pero ese arresto domiciliario no era en su casa. Sí. Pero ahora vuelve a su casa. Sí, pero va sin custodio ya. Sin custodio y sin arresto. Libre, exactamente. Va a tener que presentarse periódicamente. De hecho, lo hace porque se presenta a los juicios. ¿Tenía brazalete él también? ¿Pero qué significa eso? ¿Que ya él no está siendo juzgado? Sí, tiene una medida coercitiva distinta. Una garantía económica. Okay. Y ya no, ¿verdad? No va a tener que estar detenido en su casa. Es inocente, como quiera. Es parte de los imputados en el caso no sabemos. Medusa. Pero que uno es inocente de que se determine lo contrario. En el caso Medusa, el pasado viernes, era lo que informábamos, que la jueza Keila Pérez, Elías Santini y la otra magistrada que compone ese tribunal colegiado. ¿Es el cuarto? El cuarto tribunal pero colegiado. Son famosos esa gente. Exacto, son jueces que se han venido la semana pasada, han venido dilucidando a propósito de ¿Y dónde queda ese accionar, cuarto? allá mismo en el Palacio de Justicia. Entonces tiene varios primero, segundo, tercero, cuarto. Son como 9, exactamente, ¿verdad? Ellos son el cuarto, son de 4 tribunal colegiado que hay, ellos son el número 4. Creía que había más tribunales aparte. De los son salas. Son salas y son de instrucción. Pero, sí. De los colegiados que juzgan los juicios ya de fondo, ellos son el último, el cuarto. Bueno, no tienen un orden, pero son uno de ellos. ¿Ese número le da una jerarquía? No le da una jerarquía. Un tribunal. Eso significa que el primero, segundo y tercero estaban full de trabajo y le pasaron le eso. Le tocó a ellos, exactamente. Ajá. Claro, porque como ustedes saben, por ejemplo, el caso Antipulpo se dilucida en el primero. El caso, el Antipulpo se dilucida en el primer colegiado, el Coral se dilucida en el primer colegiado, etcétera. Antipulpo. El caso es que le tocó a ellos el juicio de Jean Alain, que como ustedes saben, ha sido un juicio público. Ahí sí. Público desde su medida de coerción, el caso cuando estuvo en preliminar, el Poder Judicial ha hecho una inversión importante de recursos, equipando toda una sala con cámaras y transmitiendo esas audiencias. Primero hubo un debate, no se ponían de acuerdo en si se quería que se transmitiera o no. ¿De acuerdo? Pero en principio se dotó esa sala de todos los recursos, precisamente, y recuerdo que hasta se acreditó a los medios para poder entrar a la sala. Sí. Y luego se puso a disposición esa transmisión en vivo del juicio para que no tengamos ni siquiera que estar en la sala. Para que los trípodes no quitaran que estaban interesados. Okay. Y la estética hay que cuidarla. Ya los imputados no tienen interés de que se restrinja, por el contrario. Era como a 3 cámaras, yo creo que lo tenían. Han escuchado al ex procurador, está muy mal puesta, debieron pagarme esa asesoría, interesado en que se le dé publicidad a su caso. En suma todo eso, entonces nos encontramos con la sorpresa de que cuando entramos de manera inusual, el alguacil de la sala, los policías, pues nos estaban echando de la sala, nos sacaron a empujones. Pero esta es la sala donde sí hay cámaras. No, esta es la sala ya del cuarto tribunal colegiado, que no está preparado. Ahora a juicio. Ajá. Antes estaba en preliminar, en instrucción. ¿Qué es otra sala? Ajá, es otra sala. Entonces, ¿con qué justificación lo sacan? Bueno, la jueza, entre el alguacil sacándonos y los policías, ¿verdad?, impidiéndonos que hiciéramos el trabajo, dice: los medios de comunicación de televisión saben que tienen que salir de la sala porque no se va a permitir grabar. Para las cámaras hay un reglamento especial, se pueden quedar y tomar notas.
dándole un claro privilegio, ¿verdad?, a los periodistas de impreso, prensa escrita o que el periodista simplemente entre, ¿verdad?, digital y tome notas. No sé por qué, no tengo el dato. No se los explicaron, no le dieron no se pueden tomar notas, no se puede tomar grabado, sonido, nada. Me parece un tanto inusual porque el mismo juicio, el 290 del Código Procesal Penal y el 305, si no mal recuerdo, que rigen los principios de publicidad, son muy claros cuando hablan de que cuando se trata de un funcionario público y en ocasión de un perjuicio al patrimonio público, es como reglamentario que los medios estén ahí. Claro, y es democrático. De publicidad, porque a quien selecciona, ¿verdad?, es al interés público precisamente. Al pueblo. Al pueblo. Y no porque los medios seamos o tengamos algún tipo de privilegio, sino porque, vamos a ver, nosotros, a través de nosotros, se entera la mayoría, que no tiene que salir de su trabajo a ver qué está pasando en el juicio tal. Con cosas que le interesan. ¿Verdad? Con cosas que le interesan, sino que pueden en su casa enterarse a través de nuestras cámaras. No es que tengamos un privilegio por ser prensa, porque los juicios en principio no son públicos simplemente para la prensa, sino para el público en sentido general. Claro. Entonces no lo entendimos en ese momento, como tú recuerdas, son los mismos jueces que el día anterior habían tenido el problema con Carlos Balcácer, o que Carlos Balcácer se había referido a ello en ocasión de la medida de coerción impuesta a Jochi Gómez. Ellos fueron los que aparecieron en escena, que describió el padre de Jochi Gómez, el señor Guillermo Gómez. Que fueron se presentaron como víctimas. Yo quisiera de espionaje. De espionaje. Yo quisiera que después eso lo aclaráramos. Eso quisiera también decirle, porque fue inusual el comportamiento de esos mismos 3 jueces también en esa ocasión. ¿En qué sentido? Las medidas de coerciones, como ustedes saben, son privadas para las partes. En las medidas de coerciones, señores, ustedes que han podido ver, se le permite la entrada a veces cuando una mujer es golpeada, que va directamente a denunciar al esposo, el juez permite que entre, y es muy raro. A veces si se pide un adelanto de prueba, pues pudiera escucharse un testimonio, porque en principio lo que se busca es una cintila probatoria de que lo que se está denunciando allí pudo haber usted sido responsable de eso o no. Aún así, siendo íntimo para esas partes, que solamente están los abogados, los imputados, y se está dilucidando la denuncia del Ministerio Público, los jueces decidieron bajar y entrar a la sala de audiencias, presentarse allí, durar un rato, figurear un poco, sentarse y luego salir. Cuando salen, los medios de comunicación le preguntan ¿a qué vinieron, ahí, magistrado? ¿Qué pasó? Y ellos dijeron con ímpetu, nosotros somos víctimas. Se entiende que se desprende de una parte de la acusación donde de la famosa lista de los jueces dice que ellos fueron o estaban siendo objeto de espionaje porque encontraron sus nombres en una hoja, en una lista de uno de los imputados. Pero no menos cierto es que no están identificados como víctimas en la solicitud de medida de coerción que hace el Ministerio Público. O sea, que hay un papeleo interesante. El Ministerio Público dice, estos son los imputados, nosotros somos los que estamos demandando y la víctima es el Estado Dominicano. Para decirlo en lenguaje de jueces, ellos fueron por motus propia. Hay vías, obviamente, ellos son potenciales víctimas, según la investigación que lleva el Ministerio Público. O parte de un entramado, pero también no pudiera tan, ser. Pero no ellos, los jueces. Sí, también pudiera ser, no descartemos nada. Claro, pero para ello, ¿verdad?, constituirse formalmente, como hablaba yo con algunos abogados y presentamos un reporte aquí, debieron haber contratado abogados, apoderarlo y querellarse formalmente contra esos imputados que el Ministerio Público está diciendo que le ocupó sus nombres. ¿El Estado no los auxilia a ellos como miembros del tren judicial? No sé, pero la vía para ellos hacerse representar en esa audiencia y poder autodenominarse como víctimas, no solo como mencionados. ¿Tú te acuerdas, vamos a ver, que hace como un año más o menos hubo una jueza que denunció en medio de una audiencia de que a ella le estaban dando seguimiento, pero en esa ocasión era un problema que tenía con el Ministerio Público. Ella decía, a mí, mi vehículo, donde quiera que me muevo,
veo el mismo vehículo que está detrás de mí todo el tiempo. Pero ella acusó, creo que una instancia judicial también fue lo que ella acusaba, que le estaban, creo que, estaba siendo presionada. Bueno, una instancia Ministerio judicial. Público, creo que decía. Pero lo señalo porque ella, por lo menos, se puso adelante, como decimos popularmente, e hizo la denuncia. Ellos no tenían conocimiento aparentemente de que eran víctimas, los del cuarto tribunal colegiado, o no son víctimas realmente y nos están vendiendo una idea ahora después que su nombre se vendió. Pero te digo que yo la lista la sé, pero te pregunto, se enteran ellos ahí que están diciendo que personas que manejan las leyes, que saben cómo son los procesos, hayan simplemente decidido bajar a esa audiencia y entrar. Eso es una bravuconería. Si hubiésemos ido nosotros tres, por eso, por desacato, no nos dejan entrar los policías, si porque ellos saben que son privados. Pero vamos también al mundo maravilloso, de las leyes, se le abre la puerta de las leyes en los Estados Unidos, por ejemplo. A un juez lo ven cerca de una persona que es parte de un juicio X y se cae el juicio. Claro. O sea, para que tú veas lo delicado, se inhibe. Lo además, delicado que es que los jueces... Pero eso no tiene que ver con este juicio. No. Súmenle a eso. No, pero... Por ahora. Súmenle a eso. No, pero hay 3 cámaras más. Sí, pero súmenle a el hecho precisamente de que ese caso que está conociendo ahora mismo Oficina de Atención Permanente, le pudo haber tocado a ellos. Bueno, pero me parece honesto de su parte que hayan aclarado su participación o vinculación con los acusados. Ojalá que se querellen formalmente. El problema es que ojalá nadie lo llamó. Ellos violentaron el Código Procesal Penal al entrar a esa sala. Perfecto, pero lo que yo quiero decir es que está bien, violentaron ese proceso. Ahora, es más honesto que ellos hayan sincerizado su vínculo con el caso y ya se sabe que a ellos no le puede tocar. Podían esperar, si se lo mandaban allá, ellos simplemente decían, nosotros nos inhibimos, redactan una resolución y se la mandan a la corte. Y está la corte mal por todas si partes, porque ellos son los que proveen ley y son los que la conocen. Ellos no debieron, la violentaron, ellos no debieron sentarse ahí, porque en pocas palabras fue una bravuconería. Pero lo que yo pienso, míranos, lo que yo pienso que quizás fue a eso yo de manera personal le sumo lo de que aconteció al día siguiente. Entonces, en el caso Medusa, otro caso donde, ¿verdad?, se le restringe a la prensa, y no es algo particular, le tengo que decir. En el tiempo que yo tengo ahí, luego de que salió una magistrada hace como 6 años, Pilar Rufino, que dirigía ese tribunal, cuarto tribunal mi amiga colegiado. Luego de que ella salió de ahí, y había otra jueza, no recuerdo el nombre, que está ahora en la Corte de Apelación. Nosotros los medios de comunicación no hemos podido cubrir nunca un caso en ese tribunal. Lo que a mí me deja entender de manera particular es una apetencia directamente de esos jueces, que no les cae bien la prensa, no les gusta que lo graben, no les gustan salir. Pero que no les tiene que gustar. También vamos a los protocolos y a la ley. Desde luego, no le debe gustar. O sea, se trata, insisto, de un caso que interesa al público por los medios que se tratan, de que se han lesionado. Se hablan de más de 6,000 millones de pesos defraudados al Estado Dominicano. Y no porque, como decía el alguacil, que a usted lo dejan entrar a los otros juicios porque esos jueces son una mierda. Y disculpen el término. Así lo dice el alguacil de ellos. No se trata de eso. La ley es la ley. Se trata de que precisamente hay que darle publicidad a este tipo de casos para que las personas puedan creer en el trabajo que ustedes están haciendo. Que después ustedes no tengan que decir que el caso no tuvo prueba, sino que los medios desde ya puedan ver si hay o no hay pruebas. Pero además y no se puede elevar alguna instancia legal contra esos jueces, porque también las obligaciones, y en términos de la ley, las obligaciones no cumplidas implican sanciones. O la persona agraviada en situaciones de ley también tiene instancias a las que apelar. No, la prensa se puede unir y caerle arriba. Trata, nosotros no somos parte. No, pero es un recurso legal que lo levanten. Nosotros no somos parte como medio para poder levantar un recurso. Ojalá y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que insisto, invirtió tanto dinero para que esta audiencia fuera pública en preliminar y que ahora en juicio de fondo no va a ser pública, se va a restringir, donde ya se sabe todo lo que hay ahí, no es nada nuevo, no se puede aportar nada nuevo. Sospechoso. Los imputados, yo mismo le pregunté al mismo Jean Alain Rodríguez,
si había solicitado alguna prohibición. Dice, no, nosotros somos los más interesados en que esto sea público. En su momento también creo que Tú puntualmente lo sabes, solicitaron. Lo ha solicitado. Entonces, ¿por qué ellos no se quejan en este momento con esa prohibición? No lo ha solicitado. No, porque vamos a ver, si se quiere, a ellos les pudiera beneficiar al imputado. Quizás dejan de salir, ¿verdad? No, en la palestra. y acuérdate, Juan Carlos, el imputado no se va a cargar al juez de enemigo en este proceso, en esta etapa del proceso. No, para Carlos Balcácer eso es naturaleza. A Carlos Balcácer no le importa recusar y mandar y incidentar. O sea que no estamos hablando de cualquier tipo de abogado. Sí, pero que si a ellos no les molestan, ni les perjudican, ni les beneficia, no van a ser ellos quien le lleve la contraria en pero ese particular. deberían, hubo alguien que estuvimos hablando esta mañana y dijo, bueno, pero es que los medios de comunicación televisivos transmiten en vivo y hay algunas pruebas que se van a presentar que pueden ocasionar que, ¿verdad?, que se desvirtúe o que otros testigos la escuchen antes de. Pudiera ser, pero si se limita las transmisiones en vivo, no necesariamente se tienen que limitar las cámaras dentro de la audiencia. Es limitar que se transmite en tiempo real. Yo te estoy hablando te escucho hablando tan bonito, con términos legales, con términos adecuados a ese mundo. Y aquí como ciudadana me pregunto, ¿y el resto de los comunes mortales que vivimos del capricho de que un juez o una jueza o alguien del mundo penal o civil decida que hoy me levanté? Debemos tener una ley que sea realmente aplicable como un botoncito. 2 más 2 son 4. Lo que pasa es que en este caso le toca a la prensa. En este caso, perdón, independientemente del caso, yo quisiera agregarle a eso, porque ya dije que nunca he podido de manera particular cubrir un caso en ese tribunal. Las veces que he ido, que me ha tocado con Arsenio Quevedo, con otros casos que se han dilucidado ahí, me mandan donde una secretaria a solicitar un permiso que al final lo van a otorgar los mismos 3 jueces. He ido a ese tribunal, no he podido solicitar ese permiso porque los jueces están en audiencia. Y no solamente a ti, es una situación de verdad que no se da en el primer tribunal colegiado, que no se da en el segundo, que no se da en el tercero. Acabamos de venir ahora del juicio público que se le está siguiendo a Elizabeth Silverio. Acabamos de venir del juicio que se le está siguiendo. ¿Y cómo le fue a Elizabeth? Vamos a terminar el tema porque yo creo que en este caso, Jonan, le toca hacer ciudadanía. Sí. Hacer ciudadanía es precisamente en momentos como estos, en donde no solo la queja o la denuncia es lo suficiente. Hay una institución que se llama Colegio Dominicano de Periodistas, hay una institución que se llama Sindicato Dominicano de Periodistas. Es que hay que apelar. Las instituciones están para eso, para torpedearse. Las instituciones están para eso, para usarse. Y en una situación como esta, que ustedes ya son una especie de, digamos que de círculo dentro de esta fuente, entonces ustedes es casi una le están faltando al propio ejercicio, digamos, cuando no siguen otra instancia, porque eso es lo que tiene que pasar. Esta sociedad, una de las falencias que tenemos como sociedad, como grupo de gente, independientemente de las instituciones que la representan en cualquiera de las instancias, es esa. Yo le decía ahorita a propósito del tránsito y de lo que pasa con los motoristas, nosotros los que tenemos carro debemos hacer causa común cuando vemos a alguien que tiene un carro en una situación con un motorista, porque el motorista se constituye en una turba y entonces es un peligro para ese solo hombre o mujer que está frente a esa situación. Y a ustedes les toca en este momento no dejarlo en la denuncia, porque de alguna manera es muy fácil. El juez es desconocido para la ciudadanía. Sin embargo, está permitiendo o impidiendo que ustedes hagan su trabajo. Desde luego, y como tú lo acabas de apuntar, para mí es un trabajo. Un trabajo que, si bien nosotros estamos interesados en llevárselo a la población, a la ciudadanía, para que se mantenga informado, ya cuando existe una autoridad como un juez que impide que se haga en la manera en que se ha venido desarrollando con ese y todos los casos. No hay un caso de esto que nosotros no tengamos el acceso. Precisamente, reitero, y lo invito a la ciudadanía a buscar ese artículo 290 del Código Penal, donde habla de que si él se trata de un funcionario público que le ha ocasionado daño al patrimonio público, ese juicio tienen acceso los medios de comunicación. Esto es más público de lo normal, porque los demás son públicos, pero este amerita que sea aún más público para dilucidar, más difundido, todo aquello que se va a ver ahí. Insisto, que es lo mismo que ya se vio en la preliminar, pero ahora ya
de una manera para tomar una decisión definitiva al respecto, que no entiendo por qué ahora restringir esa cobertura. Mire, y rápidamente, por un tema de tiempo, ¿qué otros casos hay? O Elizabeth, lo que él estaba Elizabeth y está el caso de Hugo Veras y del Intran. Ya Hugo fue trasladado el fin de semana a la cárcel de Najayo. Esperamos obviamente que en cualquier momento de esta semana sus abogados, una vez sean notificados, puedan interponer sus recursos de apelación que ya anunciaron. Creo que en el día de mañana vamos a ver precisamente, a propósito de esos jueces, el abogado Carlos Balcácer ha anunciado que va a ofrecer una rueda de prensa sobre los sometimientos que va a hacer. Vamos a esperar eso, a ver en y la denuncia que hizo el papá de Jochi Gómez de que el Ministerio Público le había pedido que denunciara a... Pudiera ser que, que acusara a Hugo Pudiera Veras. ser que los recursos que hagan su abogado vayan en una dirección de atender ese reclamo. En principio no creo que haya mucho que hacer porque se trata de la palabra de ellos. Yo dije y tú dijiste. Pero además también, ¿qué de ilegal tiene eso? Es un criterio de oportunidades, es un proceso de negociación. Y pero por otro lado, vimos... Antes de irnos de Hugo, ¿tuviste en algún momento contacto con él en el proceso? ¿Pudiste hablar con él en algún momento o no? No, Hugo se ha mantenido muy reservado desde la primera vez cuando salió a dar una declaración pública, que nosotros tratamos de abordarlo porque estuvimos ahí en ese medio de comunicación donde él estuvo. Él no quiso hablar del tema, no ha querido. Incluso el rostro le ha cambiado. Sí, es que está se ve muy afligido realmente. Decía, cambiando de tema, en el Palacio de Justicia también, el día de hoy vimos a la periodista Nuria Piera. Momentos muy interesantes. Le robamos el show a Elizabeth. La amiga de Elizabeth. Sí, primero decir que fue notificado también la gente del caso Nido, el pseudo arquitecto. Los dos casos son de Nuria. Uno de un tema de estafa inmobiliaria que todos conocemos y el otro el de Elizabeth Silverio. Se ha hecho viral la mirada que supuestamente le dio Manuel Rivera, el arquitecto. Sí, fue cierta. Yo la vi. Pueden buscarlo en las redes sociales de CDN. Tú estuviste en ese momento. La miró mal. Un momento, si se quiere, de tensión, porque fíjense, si ven el video, de densa calma. Ellos van a ser notificados en su tribunal, le dan su glosa, mire, este fue el expediente que trajo el Ministerio Público. Van con su expediente, ¿verdad? Se lo llevan otra vez para Najayo. Pero él no se esperaba que en el pasillo, sentada como estaba, esperando entrar al juicio de Elizabeth, iba a ver a Nuria. ¿Y él está esposado? Él está esposado, pero si te fijas, ni siquiera lleva seguridad del lado donde estaba Nuria. Si te fijas en el video. Y él ve que es ella y dice, pero es ella, y vuelve y la ve. Y la ve de manera muy penetrante, dice, penetrante. Sí, fue penetrante. Cortó. Yo lo vi. Y la misma Nuria dice, pero ¿quién es él? Nuria no se da cuenta de que está flaco. Está flaco también. Pero ¿quién es él? ¿Tú viste? No miró mal. Le dice a la doctora Iche que estaba cerca de ella. Nos miró mal. Y nosotros somos que le aclaramos quién es él. Ni siquiera se acordaba a la periodista realmente de quién era. Y se vio si los celulares. Una pregunta con respecto a esa escena. Yo no recuerdo haber visto una escena anterior en la que el imputado llevara su propio expediente. ¿A qué se debió esto? Y si realmente me llamó raro, me llamó la atención, porque no recuerdo haber visto en otras situaciones esta escena. ¿No tiene abogado? Sí. Le depositaron, el Ministerio Público ya depositó formal denuncia. Ya se acabó la investigación, formal denuncia. Se apoderó al primer juzgado de instrucción y el primer juzgado de instrucción tiene que notificar ese expediente a todas las partes. Mire, esto fue lo que trajo el Ministerio Público y tenemos cita el día 11 de noviembre. Vengan. Él, como imputado, se le da un ejemplar de eso, que él lo pueda leer en su prisión y pueda saber de qué se le acusan para cuando llegue el día, ahora de la audiencia preliminar, él sabe y su abogado también ya ha pasado y lo ha retirado. Pero a los imputados se le da un ejemplar para que puedan ver de qué se le acusan. ¿En qué está el caso de Nuria? Perdón, el caso de Elizabeth Silverio. Porque el caso de Elizabeth, incluso leí una de las... Usted es muy maldadoso. Sí. No, yo he dicho, es que la verdad es que yo tengo a Nuria en mi top of mind y no a Elizabeth. Entonces, para mí, sin embargo, he visto que Nuria le ha robado el show a Elizabeth, porque todas las informaciones que se viralizan tienen que ver más con Nuria que con Elizabeth. Vean, acá no la podemos poner procuradora a Nuria. ¿Saben ustedes que fue una estrategia de defensa de los abogados? ¿Soy yo abogada? De Elizabeth, llevar a Nuria como testigo a descargo. En el día de hoy ya finalmente Nuria, eso se pudo
¿verdad?, concretizar, y el tribunal llamó a Nuria Piera como testigo en el caso de Elizabeth. Al sentarla en el banquillo de los acusados, como dicen, ¿verdad?, pues la defensa de Elizabeth pudo interrogarla y hacerle preguntas a Nuria Piera. Al final pasó lo que entendíamos que no hubo debía intercambio de miradas pasar. ahí tampoco. No, pues peor, No, deja que él termine. Pasó que Nuria contó que Ay. recibió, ¿verdad?, sus denuncias, cómo las recibió. Contó lo que procedió a hacer, a encaminar una investigación y todo lo que encontró. Por ende, en vez de ser un testigo a descargo que favoreciera a Elizabeth, lo que le validó al tribunal las informaciones, incluso a través de Nuria se pudieron incorporar pruebas como el título falso. Sí, pero yo fue por joder que llamaron a Nuria. Se le presentó Joder a Nuria. pudo Sí, decir. Sí, pero creyeron que Nuria no iba a ir. y No, fue así. ellos saben que no. Tiene que ir. Candido Simón que ir. sabe, Candido Simón y Nuria tienen una relación ancestral, Bueno, sí. profesionalmente hablando, claro está. Yo conocí a Candido Simón, los programas de Nuria en los 90, Sí. porque él era un colaborador de Nuria. Sí, y sí. me pareció extraño que lo manejara de esa manera, porque además lo que pasó hoy es que incluso fue llamado la atención con un recurso legal, con un tema legal, por el tono de sus preguntas. A Nuria. Más A que, Nuria. Qué raro, muy respetuoso, más que el tono, Sí lo decía. eran que las preguntas eran repetitivas, las preguntas fueron un tanto subjetivas, Personales, ¿no? Ujú. subjetivas, que la llevaban a sugerir las respuestas. No, Y Cándido entonces corta en el el tribunal, no fue Cándido, que No fue Cándido, quien me pareció estaba raro actuando. eso, porque yo decía que No, Cándido. Cándido no puede, no está subiendo las audiencias porque recuerden que en preliminar a Cándido lo quitaron, lo separaron del juicio y ha tenido que subir Waldo Paulino. Waldo Paulino es quien está litigando en los tribunales. Cándido el asesora caso. judicialmente fuera del proceso. Pareciera, Oh, ya pareciera. entiendo. Vamos a entenderlo de esa manera porque seguimos viendo que él le da la asistencia. Ujú. Pero Waldo es quien está llevando la defensa en los tribunales. Ok. Entonces, en el día de hoy hubieron algunos llamados de atención al abogado de Elizabeth por eso, por la manera en que se estaban formulando las preguntas a la testigo. Nuria Piera tiene una personalidad muy particular, ¿verdad? Entonces también hubo que ¿Qué? llamarle a la atención por A Nuria. tenía que someterse o limitarse a las preguntas que le hacían y no contestar más allá. Un testigo con Ni emociones. Pero más. fue un 2 por 1. Me- Bueno, mira, Pero- sí, un 2 por 1, Sí. pero la verdad es que en el caso Nuria de... para procuradora. No. Ella Vamos a salió, promoverla. cuando salió conversamos con ella y pide que estas juezas, ella entiende que tienen pruebas de más para condenar a Elizabeth Silverio y hace el llamado a que así sea, que se le aplique una severa condena a esta mujer por Sí. haber ¿En qué quedó la audiencia de hoy? tratado, todavía se está Directora de desarrollando, persecución. pero ya luego de que se terminen de presentar los testigos, probablemente que haya un aplazamiento. Que haya un aplazamiento. Y que- ¿Y cuánto, mira, Juan cuánto Carlos, tiempo le espérate, faltaría a muy este importante, juicio? mira. Muy poco ya, porque ya presentaron la Oye. defensa del Ministerio Público y si ellos terminan en el día de hoy sus defensas, quizás faltaría incorporar algunas pruebas documentales o del proceso y que Mira. En 2 o 3 audiencias pudiéramos tener. Sí. Muchacho, tú sí se trabajaste más Al serio. salir, dijo Nuria, ella, espero que sea una condena severa, que sirva de ejemplo a la ciudadanía Nuria. para demostrar que no se puede jugar con la salud emocional de niños y adultos. Pero todos esos padres de esos niños tan felices con el trabajo de Elizabeth. Mira, Nuria, con ese cargo, directora de persecución, y que en los chalecos que usan para los operativos diga, te cayó gas. Gracias a Jonan González. Nosotros regresamos en breve luego Bueno, de esta pausa. venga, Este es el Jonan. plato del día. Gracias, Jonan. Gracias, gracias. El plato